Muy bien, apreciados estudiantes de legislación y políticas educativas. Esta es nuestra primera clase virtual que va a ser de manera sincrónica por motivos que ya ustedes conocen, teniendo en cuenta que en la clase pasada no pudimos tener nuestro encuentro virtual sincrónico, pues mi computador presentó algunos problemas técnicos relacionados con el micrófono. Pero gracias a Dios ya se solucionó el problema. Y nuevamente les agradezco por la comprensión y el apoyo que ustedes me han brindado, teniendo en cuenta pues este impasse que hubo. Así que esta es, repito, nuestra primera clase, que la llevamos a cabo de manera sincrónica y que en el momento en que ustedes la estén observando ya estará en el campus virtual del curso. Bien, en este primer encuentro vamos a tratar algunas generalidades relacionadas con la materia, como por ejemplo las temáticas que vamos a trabajar, las actividades que se van a llevar a cabo como requisitos evaluativos, también bueno, el cronograma de actividades de esos compromisos que ustedes deben asumir y cumplir. También vamos a hablar un poco acerca de la asistencia a las clases virtuales, un poco sobre los exámenes parcial y examen final, y también vamos a tocar, entre otros aspectos, cuál es el deber que deben cumplir los estudiantes que por alguna razón de fuerza mayor no puedan asistir a alguna de las clases o a varias de ellas. Bien, vamos a empezar hablando un poco acerca de las temáticas que se van a trabajar en desarrollo del curso. Si ustedes, por ejemplo, descargan, como espero que ya lo hayan hecho algunos, y los que no, pues puedan hacerlo en el menor tiempo posible, hay unas temáticas, digamos, que se deben trabajar teniendo en cuenta lo que se ha planeado, la planeación de la materia. Vamos a ver 5 unidades. En la primera unidad, que se titula Generalidades de la legislación y políticas educativas, vamos a observar algunos temas relacionados con dichas unidades. Incluso en el día de hoy vamos a tocar algunos conceptos que son básicos y que son importantes tener en cuenta para el desarrollo de la materia. Bien, la segunda unidad que vamos a tratar dentro de este curso se titula Políticas Públicas. Y en esta unidad vamos a abordar algunos aspectos que tienen que ver con el concepto de cuáles son las políticas públicas, especialmente en nuestro entorno colombiano y específicamente en el campo de la educación. O sea, dentro de esas políticas públicas cabe, digamos, la temática que nos interesa o el campo de estudio que nos interesa, que es las políticas educativas. Y de hecho, en materia de políticas educativas, en nuestro país hay toda una legislación al respecto que rige digamos, todo lo que tiene que ver con los distintos niveles de la educación en el país, empezando desde el preescolar hasta la educación superior. Y dentro de esas políticas educativas también vamos a mirar en el desarrollo del curso que hay unas que son de suma importancia para nosotros, como por ejemplo la ley 115, que es la ley que regula la educación
en los niveles desde el preescolar hasta la media. También vamos a ver algunas políticas educativas relacionadas con la educación superior. Otro tema importante en esta tercera unidad de políticas educativas es lo que tiene que ver con el Plan Decenal de Educación, que es como un marco direccional a través del cual se deben diseñar estrategias y actividades a cumplir en el periodo del 2017 hasta el 2022. En la cuarta unidad, que se titula Legislación Educativa y Laboral, estaremos allí mirando, por ejemplo, cuáles son las normas que rigen la parte laboral de los docentes, tanto en el sector oficial como en el sector privado, y algunas políticas desde lo legal que el gobierno ha establecido en ese sentido y que estaremos explicando de manera clara para que lo entendamos. De hecho, es posible que muchos de ustedes estén laborando o laboren o vayan a laborar, en el sector oficial, y allí estaremos dando algunas indicaciones sobre cómo se ingresa, por ejemplo, a las convocatorias o concursos que el gobierno realiza a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de desarrollar todas las actividades que tienen que ver con los concursos docentes. Y por último, en la unidad número 5 estaremos abordando una temática que tiene que ver con la formación ciudadana. Esta es una temática transversal que todos los estudiantes de la Facultad de Educación, inclusive las demás facultades de la UNAC, deben abordar, porque de hecho el examen que se realiza antes de terminar la carrera, cualquier carrera en el país, el examen que realiza el ICFES, que antes se llamaba ECAES, ahora se llama Saber Pro, incluye, digamos, una parte que se llama, dentro de las pruebas genéricas, que se llama formación ciudadana. Entonces allí vamos a mirar qué aspectos les pueden ayudar a ustedes para que cuando presenten este examen de Saber Pro puedan tener las competencias y las habilidades requeridas para abordar de manera exitosa esta parte del examen Saber Pro. Bien, eso es lo que tiene que ver con las temáticas que vamos a desarrollar durante la materia. Bien, quiero aprovechar también en esta primera clase introductoria para recordarles que cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan en relación con el curso, con alguna de las temáticas o actividades que vayamos abordando, se pueden comunicar conmigo a través de nuestro grupo de WhatsApp, que ya todos están debidamente inscritos y que también ya me han escrito en él. Entonces nos podemos comunicar de manera, si lo quieren de manera personal o si lo quieren hacer a través del grupo. Mi número de WhatsApp es 315-836-8463, que aparece allí en la introducción del curso en el campus virtual. Y también aparece mi correo personal, que es aadaza@unac.edu.co. También está allí en el campus virtual, en la parte de la introducción. Así que repito, entonces hay varios canales de comunicación. Está el grupo de WhatsApp, está mi número telefónico, repito, 315-836-8463. Y también está el correo institucional, que es aadaza@unac.edu.co. Bueno, respecto a las cronograma de actividades, que creo que ya algunos miraron. De hecho, por ahí vi que me mandaron
o que enviaron, un estudiante subió al grupo de WhatsApp, creo que la primera actividad, no sé si fue el cronograma o la primera actividad. Entonces, de todas maneras, quiero aprovechar allí para que hablemos un poquito sobre ese cronograma de actividades. Luego, en su debido momento, yo les estaré explicando de manera más detallada. Bien, voy a leer primero las actividades tal como aparecen allí y luego trataremos de explicar por lo menos las 3 primeras para que ustedes vayan, digamos, adelantando los que puedan, leyendo y desarrollando cada una de estas actividades. Bien, la primera actividad es un taller de reflexión que está programada para que ustedes la envíen o la suban al link el día 12 de abril. Esta primera actividad, que digamos, repito, es una reflexión, aparece explicada allí en la unidad número 1. O sea, ustedes entran al campus virtual de la materia, le dan clic en unidad número 1 y allí aparece el link de la actividad que se llama, repito, reflexionando. Lo abren y allí aparece la explicación. De todas maneras, voy a leerlo rápidamente para explicar, siendo que es la primera actividad que deben enviar a más tardar el día 12 de abril. Bueno, la actividad dice así: objetivo, considerar los componentes del marco jurídico. Instrucciones: revisar, leer y analizar detenidamente los indicadores de la unidad 1, como los archivos complementarios, y realizar el siguiente taller reflexivo. Entonces, miren, lo primero que tienen que tener en cuenta es, para realizar esta actividad reflexiva, deben leer los archivos que aparecen allí en la unidad número 1, que aparecen varios archivos. Hay inclusive 2 relacionados con la unidad número, o con el tema número 1 y el tema número 2. Allí aparecen unos archivos en formato en diapositivas, en formato PPT o diapositivas, y ustedes allí deben, digamos, revisarlos, estudiarlos, analizarlos, y con base en eso y la información que yo les dé, deben realizar la actividad. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Dice: argumente y reflexione sobre las siguientes preguntas problematizadoras. Perdón. Número 1. ¿Para qué las leyes y la política? Es decir, en esta primera pregunta, ¿para qué las leyes y la política?, deben responder de manera, digamos, personal, ¿por qué consideran ustedes que son necesarias las leyes? Y el porqué de la política, ¿para qué? Bien, la pregunta 2 dice: determine por qué es importante para usted, como estudiante de un programa de educación superior, conocer las disposiciones normativas para el ejercicio de la ciudadanía y para el ejercicio de la profesión docente. Entonces, es una pregunta muy personal en el cual ustedes deben relacionar la importancia que tiene para ustedes como estudiantes de un programa, ya sea de música, ya sea de licenciatura en español e inglés, licenciatura en teología u otro. ¿Qué relación tiene o por qué son importantes los marcos normativos o la formación ciudadana en el marco del ejercicio de la profesión de cada uno de ustedes? Número 3. ¿Considera que Colombia es verdaderamente un Estado social de derecho? Hay una parte allí dentro de la temática que habla sobre qué es un Estado social de derecho. Entonces ustedes deben responder de manera justificada si consideran que verdaderamente nuestro país es un Estado social de derecho, o si consideran que no es así, y cuáles serían las razones. Número 4. Establezca cómo deben ser entendidas las relaciones entre política y cultura, política y sociedad, política y educación,
y política y ciudadanía. Dentro del material que aparece en la unidad 1, los varios archivos que hay allí, archivos en PDF más las diapositivas y demás, ahí se explica claramente cuál es la relación entre estos componentes. Entonces ustedes deben, digamos, de manera personal, explicar de manera muy breve cómo se relacionan estos componentes: política y cultura, política y sociedad, política y educación y política y ciudadanía. Por último dice: consulte y mencione en el noticiero del Senado o la Cámara o en la actualidad política qué proyectos de ley en materia educativa se están adelantando para su aprobación o referencia a alguno que ya esté vigente. Entonces ustedes van a consultar qué tipo de proyectos actualmente se están cursando o recientemente se aprobaron que estén relacionados con la educación. Puede ser algún proyecto recientemente aprobado, porque sabemos que en este momento hay como, por la cuestión de la cuarentena, hay cierta recesión, aunque el Congreso realiza una que otra sesión por ahí de manera virtual. Pero entonces yo más bien les aconsejo que para este quinto punto de la actividad consulten en internet qué proyectos de ley en materia de educación se han aprobado recientemente. Bien, ¿cuáles son los criterios de evaluación para esta primera actividad? Bueno, deben ser reflexiones, digamos, las preguntas deben evidenciar una reflexión y algunas deducciones lógicas, es decir, que haya coherencia en lo que ustedes escriben. Capacidad de argumentación, es decir, ustedes deben justificar de manera argumentada lo que expongan en cada uno de los puntos de la actividad. Debe haber una pertinencia temática, es decir, que lo que ustedes están hablando se relacione realmente con lo que se le está pidiendo. Y por último, responsabilidad y puntualidad en la entrega. Bien, respecto a este último punto de responsabilidad y puntualidad en la entrega, quiero aprovechar para recordarles que no se recibirán, es decir, no recibiré trabajos por fuera de la fecha estipulada, excepto que haya pues una razón, digamos, de peso que realmente amerite. Pero por favor, yo les agradezco que todos seamos responsables y puntuales en la entrega de las actividades. Si tienen algún tipo de dificultad en la comprensión de alguno de los puntos de la actividad, no duden en comunicarse conmigo a través de los medios que ya explicamos, pero por favor que lo hagan a tiempo y no a última hora. Por ejemplo, que un estudiante no me vaya a escribir unas horas antes de la entrega del trabajo para decirme que no entendió tal punto. Miren que esta actividad está para el 12, hoy es 6 de abril, es decir, que tienen, contando el mediodía de hoy, tienen 6 días, 6 días y medio para realizar la actividad. Así que, chicos, yo los invito para que aprovechemos que estamos en este periodo de cuarentena, para que el tiempo que utilicemos lo hagamos de manera racional y lo hagamos como dice nuestro presidente Álvaro Duque, que utilicemos inteligentemente nuestro tiempo. Así que cualquier inquietud respecto a esta primera actividad, me la hagan saber con tiempo. Bien, hay una segunda actividad, voy a explicar solamente las dos primeras por cuestión de tiempo. Bien, la segunda actividad es un taller escrito sobre el principio de separación de poderes. Esa actividad está para el día 19 de abril. Hoy es 6,
Quiere decir que para esa actividad hay 2 semanas de plazo, de aquí al 19 de abril. Bueno, se me olvidaba mencionar que las 3 primeras actividades, la que ya expliqué, la que voy a explicar ahora, y la número 3, cada una tiene un valor del 10% sobre la nota final. Valen un 10% cada actividad. Entonces, vamos a explicar ese taller. La segunda actividad, que es el taller escrito sobre el principio de separación de poderes. Bueno, ustedes ya saben que en Colombia existen 3 poderes públicos o 3 ramas del poder público, que son la rama ejecutiva, en cabeza de nuestro presidente de la República. Está la rama legislativa, que está representada por el Congreso, o sea, la Cámara de Representantes, y el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y está el Poder Judicial, que en cabeza de las altas cortes, está en cabeza también de los jueces de la República y de los diferentes organismos judiciales de esta rama del poder público. Ahora, nuestra Constitución del 91 establece claramente la independencia, por un lado, de cada uno de estos 3 poderes. Es decir, son poderes autónomos que ejercen sus funciones, repito, de manera individual. Pero por otro lado, estos 3 poderes deben trabajar también de manera mancomunada por el bien del país. Cada uno cumple funciones específicas y la idea que plantea nuestra Constitución es que cada rama del poder público debe respetar la jurisdicción que tienen cada uno de ellos y respetar sus funciones sin intrometerse la una a la otra. Aunque, repito, deben trabajar de la mano, pero respetando cada uno su autonomía. Entonces, en este trabajo, lo que ustedes, digamos que deben realizar en este taller sobre el principio de separación de poderes, tiene que ver con lo siguiente. Entonces voy a leer, allí aparece explicado también en el campus. Ustedes dan clic allí donde dice taller sobre principio de separación de poderes y allí van a encontrar explicado de manera detallada lo que deben hacer. Entonces voy a leerlo de manera rápida. El objetivo es identificar y relacionar el principio de separación de poderes en el Estado colombiano. Instrucciones. Con base en los documentos de la Unidad 1 y otros documentos de consulta, elabore un trabajo escrito sobre el principio de separación de poderes en el Estado colombiano, en el que tenga en cuenta los siguientes aspectos. Son 4. El primero, establezca semejanzas y diferencias entre cada una de las funciones de las 3 ramas del poder público. Entonces, en este primer punto ustedes pueden escoger un aspecto de la rama o del poder ejecutivo, un aspecto o función del poder legislativo y un aspecto o función del poder judicial que tengan algún tipo de semejanza o que se relacionen. Les voy a dar un ejemplo. El poder legislativo es el encargado de legislar o de dar las leyes, que se dan a través de leyes, decretos, normas, etc. El Congreso de la República, el Poder Ejecutivo en cabeza del presidente, también tiene la facultad de emitir algunas normas o leyes generales. Por ejemplo, el presidente tiene la facultad en momentos como los que estamos viviendo ahorita, que son momentos de emergencia, en este caso de salud, también económica por las implicaciones que tiene, la Constitución faculta al Ejecutivo
para poder legislar o dictar algunas medidas de carácter normativo o jurídico. Entonces, en ese sentido, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo pueden emitir normas. Entonces, en ese sentido, pues, hay una relación allí. Y el poder judicial se encarga de hacerlas cumplir. Es decir, si alguien infringe alguna norma o disposición jurídica o legal dictada por el poder ejecutivo en cabeza del presidente o por el poder legislativo en cabeza del Senado y la Cámara, el poder judicial, si alguien viola alguna de esas normas, el poder judicial se encarga de castigar a dichos infractores. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se relacionan del primer punto que dice establezca semejanzas y diferencias. Ahora, también hay diferencias, obviamente. Entonces te van a buscar por lo menos una función del Poder Ejecutivo, una función del Poder Legislativo y una función específica del Poder Judicial, en donde se establece la diferencia entre los tres, o sea que son funciones distintas. Punto número 2 del taller escrito. Mencione a manera de ejemplo en el trabajo o en el taller una o dos situaciones en las que se han visto enfrentados al menos dos ramas del poder público, en lo que se ha denominado como choque de trenes, y exponga su punto de vista al respecto. Entonces ustedes van a buscar allí en internet, si quieren pueden buscarlo por choque de trenes, colocan ahí en Google choque de trenes, entre el poder, puede ser el poder entre la rama ejecutiva en cabeza del gobierno y el Senado, puede ser una. También ha habido choques, por ejemplo, entre entre las altas cortes, por ejemplo, la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo. Ha habido diferencias y ha habido allí como lo que llaman choque de trenes. Entonces te van a averiguar, cogen uno en específico el tema que aborda ese choque de trenes y dan una opinión personal. Número 3. Exponga con argumento su opinión personal respecto al hundimiento en el Senado de la República de la ley anticorrupción. También pueden consultar en internet. Miren, ha habido varios proyectos de ley anticorrupción que han sido llevados al Senado, pero no se han aprobado hasta el momento. Creo que ha habido como 2 o 3 intentos. Entonces ustedes van allí a averiguar, digamos, en qué consistió, por qué se hundieron y luego van a dar una opinión personal. Y por último, consulta acerca de las llamadas chuzadas, entre comillas, a miembros de la Corte Constitucional y presenta un breve informe de lo que se sabe hasta el momento sobre estas interferencias de la justicia y exponga su punto de vista sobre este caso. En este punto quiero decirles que son varias las denuncias que han establecido los miembros de las Cortes Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, a través de las cuales se han denunciado chuzadas por parte de personas o de otras entidades también del Estado o al margen de la ley a algunos miembros de la Corte Constitucional, y obviamente esto constituye un delito tipificado en nuestro sistema jurídico. Ustedes van a averiguar un caso específico, averigüen también en internet, en los periódicos, y mencionen un caso específico y den su comentario personal. Aspectos a tener en cuenta para la evaluación: claridad y coherencia entre las ideas planteadas, nivel de argumentación, nivel de respuesta a cada aspecto planteado, ortografía, algo que se me olvidó mencionar al explicar el trabajo pasado, normas APA, aspectos formales de un trabajo escrito y bibliografía. Cuando digo aspectos formales, quiere decir que este taller debe tener una introducción y debe tener una conclusión. Así que cualquier duda, repito, cualquier inquietud o aclaración, se comunican conmigo a través de los canales ya establecidos y que ya he explicado.
Bueno, estos son los dos primeros trabajos. El primero, repito, el de taller de reflexión, deben entregarlo el día, está para el día 12 de abril, que es domingo, creo, ¿sí? Y el otro el día 19, también cae domingo. Entonces, en estas fechas deben entregar estos dos trabajos. Una invitación que quiero hacerle a todos, por favor no se olviden, estén siempre entrando al campus virtual, siempre, constantemente. Revisen, ya están subidas las 5 unidades con sus respectivas actividades. Están los links de los trabajos que deben ustedes realizar. Y además de eso, están digamos, las indicaciones generales del curso para que ustedes puedan estar al tanto y de esta manera nos ahorremos tiempo, porque a veces hay estudiantes que hacen preguntas que están claramente explicadas o especificadas allí en el campus, pero hacen la pregunta simplemente porque no han entrado al campus virtual. Bien, hablemos ahora de las clases virtuales. Bien, en la introducción del curso, en el campus virtual, aparece hay un link que habla de encuentros sincrónicos. Entonces, abajo de encuentros sincrónicos, en la parte final dice único link para todos los encuentros sincrónicos. Entonces, siempre que vayamos a entrar a nuestra clase virtual, que son los jueves, recordamos, jueves de 7 a 8 de la noche, le damos clic allí y ya ustedes saben el resto del proceso. Entonces ya, gracias a Dios, se arregló el inconveniente que tuve en la parte del sonido y ya vamos a tener nuestra clase normal el próximo, dentro de 15 días. No este jueves, porque estamos en jueves de Semana Santa, donde no habrá encuentro virtual, pero sí el siguiente jueves, que viene siendo el día 16 de abril. Entonces reanudamos nuestro encuentro sincrónico el 16 de abril. Bien, hay una parte en la introducción también que dice formato informe de clase sincrónica. Entonces, los estudiantes, quiero que por favor graben en su mente y tengan bien claro esta parte. Los estudiantes que por un motivo justificado de fuerza mayor no puedan asistir a una clase o a varias clases, por favor, deben, además de justificar la clase, deben llenar el formato que allí aparece. Deben descargar el formato, quien no pueda asistir a la clase, y luego debe diligenciarlo. Cada clase va a quedar grabada, ya ustedes saben eso. Entonces, el estudiante que no pudo asistir a una clase debe mirar el video de esa clase que se dio y a la cual él no pudo asistir, y con base en ese video de la clase debe llenar el formato donde aparece el nombre del estudiante, la fecha sería la fecha de la clase a la que no pudo asistir, el tema de la clase. Una vez que observe el video, allí va a mirar cuáles fueron los temas, o el tema o los temas tratados, las ideas centrales o la idea central, las ideas secundarias, debe dar un concepto personal, las conclusiones que sacaron o que el estudiante saca de la clase vista, y también, por último, qué aportes ha hecho esta clase o este tema que se abordó desde lo personal, en cuanto a lo que ya sabía y en cuanto a los nuevos conocimientos que pudo haber construido. Entonces deben, repito, llenar este formato aquellos estudiantes que no puedan asistir a una clase. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la asistencia, además de ser obligatoria a cada una de las clases sincrónicas, digamos, al final se evalúa.
con una nota del 10, equivalente al 10% de la nota final, la asistencia y participación también. Yo tengo muy en cuenta esa parte de la asistencia y participación de los estudiantes durante la clase. Entonces, en ese sentido, no se olviden de esa parte muy importante. Otra cosa, cuando entremos a las clases virtuales, a través del chat, cada estudiante debe reportar su asistencia. Porque aunque queda grabado allí la clase, sin embargo, como para facilitar, digamos, la verificación de asistencia, ustedes al entrar a la clase cada jueves, van colocando, a medida que se van conectando, colocan su nombre. En el chat, repito, en el chat en el chat de allí de la clase. Le dan donde dice chat, que ya ustedes saben, colocan su nombre y ya yo ahí verifico que asisten a la clase. Ahora, no se trata de que, por ejemplo, el estudiante se conecte, entre, coloque su nombre y luego se salga, porque en ese sentido no voy a evaluarlo como si hubiera asistido. O sea, en ese caso yo lo calificaría como si no hubiese asistido a la clase, porque no se trata de eso. Entonces, por favor, se trata de, es como si contestar asistencia, algo así como contestar asistencia cuando asistimos a una clase presencial, pero permanecer obviamente durante la clase. Y repito, si por algún motivo no pueden asistir, perdón, deben realizar o llenar el formato que ya expliqué y que aparece allí en el campus virtual. Bien, entonces termino de leer entonces la guía, el cronograma de actividades. Entonces la actividad número 1, el taller de reflexión, que ya expliqué. Me disculpo un poquito que estoy cuando hablo más de media hora ya la garganta empieza a molestarme. Tengo un problema de rinitis. Entonces ahí les agradezco su comprensión si me sienten la voz así como afectada. Bien, entonces la primera actividad es el taller de reflexión, que está para el 12 de abril. La actividad número 2, el taller escrito sobre separación de poderes, que está para el día 19 de abril. La actividad número 3, que es el ejercicio comprensivo sobre políticas públicas. Luego viene el examen parcial, que consiste en un ejercicio de revisión y síntesis sobre el plan decenal de educación, que está también debidamente explicado allí. Ese es para el 3 de mayo. Luego la actividad número 5 es un normograma, que ya les explicaré en su momento, para el 17 de mayo. Y luego está la propuesta educativa, que deben hacer como requisito de examen final. Una propuesta educativa que también aparece allí explicada, pero que igual yo les voy a, oportunamente les explicaré de manera detallada. Bien, hay otras notas que son la autoevaluación, que es una nota que ustedes se van a colocar, que equivale al 5%. Y luego la otra es la asistencia a los encuentros sincrónicos, que vale un 10%. Bueno, se me olvidó mencionarles que el examen parcial, que es para el 3 de mayo, tiene un valor del 20% y el examen final tiene un valor del 25% para el día 29 de mayo. Es probable que se corran un poquito las fechas. Por ahí creo que escuché o vi algo que la directiva de la UNAD publicó, que de pronto se corre una semanita o unos días, no sé. Pero en tal caso yo les estaré avisando de manera oportuna. Bien, cualquier duda o inquietud de lo que hemos explicado hasta el momento, ustedes me van a escribir. Puede ser en el grupo de WhatsApp o me escriben al correo institucional y con gusto yo les puedo responder para aclarar cualquier cosa. Bueno, entonces vamos en el tiempo que nos queda, aproximadamente unos 20 minutos, vamos a hacer una breve introducción de algunos conceptos que son esenciales en
en el curso. Bien, entonces recordemos que la materia se titula Legislación y Políticas Educativas. Entonces vamos a mirar algunos aspectos que tienen que ver con el concepto general de lo que es la legislación. Bien, una definición de legislación dice que es el conjunto de normas jurídicas de carácter general que han sido producidas por el Estado, en este caso el Estado colombiano, mediante la Constitución, las leyes, los decretos y las resoluciones. Es decir, según este concepto, la legislación comprende todos los aspectos relacionados con leyes, normas, decretos que el gobierno o el Estado, y con base también en la Constitución, que es la Carta Magna o es la norma de norma, establece. Entonces, todo ese cuerpo de normas, leyes y demás constituye lo que se llama la legislación. Y en este caso hablaríamos de la legislación colombiana, porque obviamente se aplica también a los demás países e incluso a algunos organismos internacionales, como el caso de, tenemos por ejemplo una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución también de carácter jurídico. Está la Corte Internacional de la Haya, que también tiene su cuerpo legislativo particular y del cual también hacen parte algunos países en el mundo. Está, por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que también tiene su cuerpo legislativo o su conjunto de leyes y normas. Y está también la Organización de Naciones Unidas, por mencionar solamente algunas. Entonces, repito, legislación, en primer lugar, tiene que ver con el conjunto de leyes, normas, decretos producidas, en este caso, por un Estado, el Estado colombiano. Ahora, hay otro concepto que dice, legislación es, por una parte, el conjunto de leyes que existe en un Estado y que regula los comportamientos de los individuos pertenecientes al territorio de un país. Este segundo concepto se relaciona con el primero, es decir, parte de la concepción de que legislación es ese conjunto normativo desde el punto de vista legal que produce un país con el propósito de regular, escuchemos bien, regular el comportamiento de los individuos pertenecientes a un territorio. Ahora, ¿por qué es importante la legislación? Bueno, porque en primer lugar regula lo que son las relaciones a nivel de sociedad. Las leyes también, o la legislación también permite mantener un orden, no solo desde lo jurídico, sino desde otros campos, como por ejemplo desde lo cultural, lo económico, desde el sector de la salud, desde lo social, desde los derechos humanos, etc. Y ese orden jurídico es muy importante porque nosotros sabemos que si no existieran las leyes, habría un caos. Cada quien haría lo que le diera la gana y obviamente eso se traduciría en males inaceptables como la violencia, el robo, el crimen, etcétera, etcétera. Entonces la legislación, repito, es muy importante porque permite mantener un orden y regular los comportamientos de las personas que pertenecemos a una sociedad y a un país. Ahora, dentro de ese concepto de legislación hay otro concepto que es el concepto de marco jurídico y que se define como el conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe apegarse una dependencia, una entidad o unos individuos en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. En el caso colombiano, hablemos de nuestro país, que es el que más nos interesa. En el caso de nuestro país hay un marco jurídico estatal que tiene como fundamento la Constitución Política de 1991.
En otras palabras, a partir de la Constitución del 91, se ha venido construyendo o incluso aún antes de la Constitución del 91, porque hay aspectos anteriores que todavía tienen vigencia, algunos aspectos. Pero digamos que de manera general, la Constitución del 91 marcó la apertura de un nuevo orden jurídico en el país. ¿Por qué decimos de un nuevo orden jurídico? Bueno, porque, repito, la Constitución de 1991 marcó el comienzo de muchas cosas nuevas a partir de lo normativo en el país, en el sector de la educación, en el sector económico, en el sector de la salud, a nivel gubernamental, a nivel de las ramas del poder público, entre otros. Entonces, ese marco jurídico, repito, tiene como fundamento la Constitución política. Y por eso a nuestra Constitución política se le llama la norma de normas. Porque no puede existir ninguna disposición a nivel legal o jurídico que vaya en contra de los principios que establece la Constitución. De hecho, hay un organismo o una entidad perteneciente a la rama judicial que es la Corte Constitucional, que es una de las ramas de las altas cortes que existen en el país. Esta Corte Constitucional tiene como principal función garantizar que toda la normativa legal o jurídica que se expida en el país por parte de los diferentes órdenes, como el caso de el Congreso de la República y en algunos casos el Ejecutivo, estén acordes con lo que la Constitución establece. Si hay alguna norma o alguna disposición legal o jurídica que contradiga algún aspecto o principio constitucional, la Corte Constitucional se pronuncia o debe pronunciarse y dar como no válida o inconstitucional dicha norma o dicha disposición. Entonces miren ustedes que ese marco jurídico en el país debe estar ceñido a lo que la Constitución establece. Bien, ahora, dentro del marco, bueno, entonces ya vimos, hay una legislación que ya vimos el concepto. Dentro de esa legislación hay un marco jurídico que se fundamenta en lo que la Constitución establece, un marco jurídico, perdón, y luego un marco legal. O sea, dentro del marco jurídico hay un marco legal. ¿Cómo se define ese marco legal? El marco legal es aquel que proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. Regularmente se encuentra en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. Entonces ya el marco legal especifica a cada una de las instancias de la organización gubernamental lo que le corresponde a una y lo que le corresponde a otra. Entonces, por ejemplo, hay un marco legal educativo. Hay un marco legal de la salud, que regula la salud. Hay un marco legal que regula, por ejemplo, el comercio en el país. Y así sucesivamente, cada uno de los sectores que componen el país o la nación tienen un marco legal. Hay, por ejemplo, hay un marco legal penal. Por ejemplo, el código, por decir algo, el Código Penal colombiano. Entonces, el Código Penal establece cuáles son los castigos para aquellas personas que infringen la ley dentro de ese marco.
Por ejemplo, cuando una persona mata a otra, cuando hay un robo o una estafa, cuando hay un chantaje o una extorsión. Entonces hay un marco legal establecido para eso. También hay un marco legal para las actividades económicas, ¿sí? Entonces cada una de las instancias que componen, digamos, o que estructuran a la nación o el país, tienen un marco legal. Entonces miren ustedes el orden jerárquico a nivel conceptual. Entonces tenemos primero la legislación, digamos que se compone de todos los decretos, leyes, etcétera. Luego de la legislación viene lo que es el marco jurídico, que ya tiene que ver con todas las normas, leyes y demás que parten o se fundamentan a partir de la Constitución política. Está el marco legal que regula cada instancia, ¿cierto? Desde lo legal, desde, por ejemplo, el sector económico, los diferentes sectores, educativo, etc. Bien, hablemos ahora, recordemos el nombre del curso de la materia, legislación y políticas educativas. Entonces, brevemente vamos a explicar el término política. Bien, el término política tiene una amplia connotación, tiene varios significados. De hecho, el término política viene de siglos atrás, ¿verdad? Con una connotación, con connotaciones distintas. Entonces vamos a mirar aquí algunos conceptos generales de lo que es política. Por ejemplo, un concepto dice: política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Un ejemplo son los partidos políticos. Entonces los partidos políticos están orientados por una ideología. Ellos tienen unos principios ideológicos. Cada grupo político tiene unos principios ideológicos que lo fundamentan y que a partir de esos principios ellos toman decisiones como grupo político y también participan dentro de la vida nacional, en este caso de Colombia. Por ejemplo, el Partido Centro Democrático, que es el que está al frente ahorita mismo del gobierno, encabeza el presidente Duque. Bien, otra definición de política es una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Entonces, política también es una manera de ejercer el poder. Por ejemplo, en Colombia podemos hablar en este momento que el poder político está en cabeza del gobierno y en este caso del Centro Democrático. Porque el candidato que ellos lanzaron para las elecciones presidenciales fue elegido por mayoría, que fue el presidente Duque. Entonces, ellos ostentan el poder político. Entonces, ese es otro concepto del término política, es decir, se refiere a la manera de ejercer el poder. Bien, también se define la política como un conjunto de ideas, convencimientos o acciones sociales que se relacionan con las cuestiones públicas o relacionadas con el poder. Se habla de política al hacer referencia a un grupo de gobernantes y su relación con el grupo al que gobierna. Entonces, este concepto también se relaciona con lo que expliqué anteriormente o con el concepto anterior. La manera como se ejerce ese poder público, ¿cierto? Entonces, política allí también se refiere a ese aspecto. Política también es un conjunto de acciones aplicadas a un sector específico, social, económico, educativo y salud. Entonces, por eso podemos hablar de políticas educativas, políticas económicas, políticas sociales, políticas en el sector de la salud, etc. Eso quiere decir que la política o el término política también se aplica a un conjunto de acciones relacionadas con un sector específico de la sociedad. Y por último, política es la disciplina encargada del estudio de las actividades políticas y que tiene como disciplina de estudio
a nivel de disciplina científica, la ciencia política. Los profesionales de esta ciencia reciben el calificativo de politólogos. Ojo, no políticos, sino politólogos. Y las personas que ocupan cargos profesionales del Estado o aspiran a ellos se definen como políticos. Entonces, este último concepto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Que hay dentro de las ramas del saber, hay una que se llama ciencias políticas. De hecho, en algunas universidades se ofrece el curso o la profesión, digamos, sí, el programa de ciencias políticas. Y las personas que se gradúan en esta disciplina se les llama politólogos. Son personas especializadas en asuntos que tienen que ver con la política en todos los niveles y en todos los órdenes. ¿En qué se diferencia un politólogo de un político? En que, repito, el politólogo ya es el profesional que estudió ciencias políticas y que tiene una preparación desde el punto de vista profesional en ese campo. Y políticos son los diferentes funcionarios o miembros de un partido político que en algún momento ejerce algún tipo de función. A ellos se les llama políticos. Por ejemplo, los senadores son políticos, los concejales son políticos, el alcalde, el presidente de la república, se les considera políticos porque en algún momento ejercen o están ejerciendo un cargo público. Bien, bueno, muchachos, entonces, digamos, eso en términos generales es lo que tiene que ver con los principios generales relacionados con esta clase o este tema introductorio. En la próxima clase virtual que tengamos, vamos a ampliar algunos de estos conceptos que hemos visto. Por ejemplo, vamos a mirar qué es el Estado Social de Derecho, qué son las ciencias, digamos, política, el Estado Social de Derecho, entre otros conceptos. Se me estaba ocurriendo ahorita mientras explicaba esta clase que voy a grabar otros videos. Es decir, aparte de las clases virtuales que van a quedar grabadas cada jueves, voy a grabar de pronto uno que otro video donde pueda ampliar algún tema o explicar algo que de pronto hizo falta. ¿Por qué razón? Bueno, porque a veces como esto es un curso intensivo de 9 semanas, yo diría que de 8, quitando pues la Semana Santa, entonces el tiempo que vamos a tener es corto y los temas que vamos a abordar son muchos, porque recordemos que son 5 unidades, cada unidad tiene unos temas específicos. Entonces, repito, es posible que grabe algunos videos donde explique, pero ya serán videos más cortos, obviamente no serán videos de 1 hora, que es lo que normalmente dura la clase virtual, para explicar, repito, algunos temas que sean de interés público. Muy bien, muchachos, me despido. Les agradezco mucho por su atención. Espero que esta primera clase, que ha sido asincrónica, les haya aportado luces sobre lo que va a ser el desarrollo de nuestro curso, y cualquier inquietud o cualquier pregunta, duda que tengan, me comunican. Estaré atento a partir del día de hoy, 6 de abril, lunes 6 de abril, estaré atento para resolver cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Que Dios les bendiga y hasta luego.